instituciones claves, ellos se van enriqueciendo a costilla tuya. Bueno, y otro tema, ¿no? Plan Remediar, que ha eliminado también el gobierno, les tira por la cabeza a los gobiernos provinciales. Nicolás, buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Claro, ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, si algo faltaba, la eliminación del Plan Remediar, ¿no? Que ha sido durísimo, ¿no? Sí, el sistema de salud en general está en una situación muy crítica. Las obras sociales no alcanzan los recursos para poder financiar sus gastos. El 80% de las obras sociales no tienen recursos para financiar el mínimo, el PMO. El PAMI perdió un 40% de su presupuesto, le sacó los medicamentos a los adultos mayores, le bajó el sueldo a los médicos de cabecera. Hoy los hospitales de la provincia tienen un 53% de ocupación de personas con obra social. Que las obras sociales no se pueden hacer cargo en el sector privado y tienen que hacerse en el sector público. Si a todo eso le agregamos para mí los dos tiros de gracia que hizo este gobierno ahora. Uno es lo que decía vos, el programa Remediar. Remediar es un programa que da medicamentos a 20 millones de personas en centros de salud hace 24 años. Lo retira intempestivamente. Justo cuando empieza el invierno dejan de estar las medicaciones. Para la presión, para la diabetes, para una gastroenteritis, una neumonía, LPOC, asma, Parkinson, todas las enfermedades más comunes. Nosotros salimos a comprar porque veníamos preparándonos para una parte, no tenemos para el 100%, solo el 60% podemos cubrir. Así que hay mucha gente que está sin medicamentos. Mirá este dato. Los adultos mayores de 65 años, que el 25% ya no puede comprar los medicamentos porque el PAMI se los quitó y no le alcanza la plata. En el último año aumentaron un 200% las internaciones por complicación de diabetes con respecto al 2023. 200%, o sea... Tremendo. No el doble. Claro. 200% aumentó. ¿Por qué? Porque ya no pueden recibir la medicación que le daba el PAMI, ahora se la quita también el programa Remediar, no le alcanza la jubilación y tiene que elegir entre los servicios, el alquiler o pagar un medicamento. Que se interna en el hospital porque tienen que amputarle una pierna, porque se quedaron ciegos, porque les falla el riñón. La verdad que es una situación muy grave, está aumentando la mortalidad producto de esto. Y el segundo punto que a mí me preocupa muchísimo es que no entregaron las vacunas. Se entregaron muy tarde. Y que nosotros ¿La vacuna la antigripal? Todas las vacunas en general, pero también la antigripal. Y cuando comenzó la campaña de vacunación, a los 7 días nos quedamos sin vacunas. Hoy tenemos muchas menos vacunas de la necesaria, estamos distribuyendo todo el tiempo. A la población le pido, vayan a vacunarse. Y si no está la vacuna, traten de volver en un par de días. Pero lo que pasa es que tenemos hoy 30% de cobertura de vacunación. Estamos por empezar el invierno. Esto nunca había pasado en la Nunca había pasado. Nicolás, el tema de vacunación, bueno, ni que hablar de los gobiernos en que ustedes estuvieron en el gobierno nacional, digo, todo un plan que se informaba a la población, estaban las vacunas, muchas y todas, y hoy cada vez hay menos vacunas. 90% de cobertura de vacunación teníamos habitualmente, que es lo que uno está esperando para que haya menos circulación viral. Si tenés 30% de circulación viral, lo que podría llegar a pasar, esperemos que no, pero todo indica que es así, va a haber mucha circulación de virus, muchas más personas yendo a la guardia, que ya está ocupada porque el sistema está en una situación de muchísimo estrés por gente que no puede atenderse en el sector privado porque las soluciones no pueden, que además no tienen los medicamentos para controlar su presión, su diabetes, su EPOC. Entonces estamos yendo a la temporada alta, a todos los inviernos, la ocupación es muy alta. Pero ahora venimos sin vacunación y sin medicamentos crónicos. Y además adelantándose el frío, ¿no? Adelantándose el frío. Totalmente. Tenemos por delante meses de mayo un poco, junio, julio y agosto, que son realmente muy preocupantes. Y nosotros tenemos que advertirlo porque esto no es una casualidad o un problema epidemiológico como con la pandemia. Esto es la decisión de un gobierno que después de todo esto, hace 2 días, recorta 70.000 millones de pesos más en el presupuesto, también en VIH, también en... Todas enfermedades de transmisión que están volviendo. Porque esto es importante, Nicolás, aparte que ustedes lo remarquen, porque después cuando falta una vacuna en la sala, en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires, van a decir, mirá Kicillof, No, es responsabilidad de Milei que las compra, el gobierno nacional las tiene que comprar, esa es la obligación. Por ley, las tiene que comprar el gobierno nacional. Es así en todo el mundo, pero además porque de nada serviría que vacunemos en provincia de Buenos Aires y no en capital o no en otra provincia, tiene que vacunarse en todos de manera igualitaria. Así que estamos tremendamente preocupados. Y la verdad que a mí me toca un poco, como ministro de Salud, representar a los trabajadores de salud de la provincia en el día a día, en la frustración. Porque vos imaginate, yo tengo 20 años de médico, yo me recibí en el 2006. Desde que yo me recibí ya había programa Remediar. Nunca me pasó esto de diagnosticarle a una persona una neumonía y no poder decirle, acá tenés el antibiótico. Y si no recibe el antibiótico una persona con una neumonía, morís. Te morís. Te morís.
Entonces es muy difícil trabajar así y nosotros vamos a hacer lo posible para darle los medicamentos. Claro, porque aparte ahí está la otra cuestión. Todo lo que deja de hacer, ustedes se tienen que hacer cargo en un esfuerzo impresionante. Y lo que no lleguemos, porque lo más probable es que no lleguemos a todos, ese trabajador lo va a vivir como una frustración de su trabajo. ¿Para qué está haciendo un médico, un enfermero el trabajo de todos los días si no puede darle el medicamento cuando encuentra un diagnóstico en una persona? Ahora, Nicolás, yo te pregunto, vos con toda la preocupación, el esfuerzo todos los días, los vemos, cómo están sacando acá, cuando vas al ministro inexistente Lugones, que se supone que es médico, ¿no? Mira, cuando... Se supone que es médico, ¿no? Sí, Lugones? sí. ¿Qué médico. responde? Porque él está incumpliendo hasta con su juramento, ¿no? Sí, mira, un par de meses antes de que retiren el remediar, había circulado, porque veíamos viendo que llegaba poco a las provincias y empezamos a decir, che, están por sacar el remediar. Le preguntamos, todos los ministros, en un chat que tenemos de todos los ministros con el ministro de la Nación, ¿van a sacar el remediar? No, de ninguna manera no lo vamos a sacar. Un mes después lo habían sacado. Y porque encima son mentirosos, ¿no? De crueles son mentirosos. El asunto es que si uno tuviera el aviso un año antes, podés hacer un se discute presupuesto. el presupuesto, claro. se hace la licitación, aunque no corresponde, porque yo creo que es un derecho y que la Nación lo tiene que garantizar, te permite operativamente hacerlo. Ahora es un tiro de gracia, no hay forma de hacer algo para evitarlo. ¿Y en qué porcentaje han aumentado los hospitales públicos, las salas, por el desplome de gente que se queda sin prepaga o que no tiene obra social porque perdió el laburo? Y tenemos un 23% aumento de la atención en los hospitales públicos. Y para que te des una idea, nosotros tenemos aproximadamente 100 hospitales provinciales en la provincia de Buenos Aires. 23% más es como si yo de un día para el otro tuviera que tener 23 hospitales nuevos. Que no inauguramos 23 hospitales nuevos, es 23% más de trabajo para las mismas personas en el mismo lugar, con las mismas camas. Entonces tenemos un nivel de atención muy grande que hace que hoy, en mayo, tengamos más del 90% de ocupación de las camas totales de cuidados críticos e intermedios de los hospitales en el conurbano. Si esto, como uno espera, aumenta muchísimo la sobrecarga de demanda por la circulación de enfermedades virales, el riesgo es que no lleguemos a dar abasto a todos. Y la verdad que es una tremenda injusticia. Tiene que ver con que el Estado Nacional abandonó la atención primaria de salud, abandonó los medicamentos, abandonó la vacunación y la gente además tiene problemas para alimentarse, por eso también enferma más. Tiene problemas para ir a hacer una consulta porque no puede pagar un transporte, un tren, un colectivo. Realmente la situación es muy grave, la estamos viviendo nosotros en el día a día y también por eso que estamos, se generó una manifestación, una movilización para la semana que viene. Va a haber una marcha el día miércoles de trabajadores de la salud en todo el país para visibilizar esto que está pasando porque realmente no se puede convivir con ese nivel de ¿Dónde va a desidia. ser la marcha? En todo el país, en la ciudad de Buenos Aires va a haber, la convocatoria es a las 13 horas en el Ministerio de Salud de la Nación, Bien. pero también en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en todo el país se van a movilizar los trabajadores de la salud y la verdad que la comunidad preocupada por lo que está pasando. Bien. Ministro, cuando se habla de salud, como se habla de educación también o de seguridad, siempre está el plano de la demanda sobre los gobernadores, en particular los gobiernos provinciales, pero después también derrama a los municipios. Hay, de hecho, en Provincia de Buenos Aires muchos hospitales municipales. ¿Hay nexo ahí, hay un planteo de unificar el reclamo entre la provincia y los municipios de la provincia, más allá incluso de la pertenencia partidaria de los intendentes? Tal cual, porque como decís vos, lo decía recién el gato, va alguien a un centro de salud a vacunarse, falta la vacuna y la gente dice, bueno, este intendente no me dio la vacuna o este gobernador. Y la verdad que no es cierto. La semana que viene, el martes, a las 3 de la tarde, con el gobernador convocamos a los intendentes de la provincia. Yo le voy a explicar, a veces es difícil entender todo el impacto en los números, en la mortalidad, en los medicamentos, las vacunas, pero para que ellos lo sepan y para que entre todos tengamos también una defensa organizada, porque lo peor que nos puede pasar es que nadie sepa bien qué es lo que está sucediendo y que piensen que es el otro, porque finalmente es el Estado Nacional que se está quedando con los recursos del pueblo, de la provincia, pero de todo el país. Así que el martes que viene va a haber una reunión de esto para que nos pongamos todos de acuerdo y todos juntos defendamos la salud y se lo comuniquemos bien a la población. Bueno, y la verdad que yo destaco esto, la verdad, el esfuerzo que están haciendo como provincia, como gobierno, esto que yo le digo a Axel siempre, el contraespejo que ustedes marcan a la crueldad de este gobierno, bueno, es valorable y es importante, Nicolás, que lo comuniquen, que lo hablen, que la gente vaya internalizando, ¿no? Que el ciudadano que votó a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sepa que el gobierno los abandona a la suerte, que los tira, que los usa, ¿no? Así es, así es. Porque es dramático. Hoy, digamos, además de todos estos problemas, en enfermedades que vuelven, en mortalidad, ¿qué
¿Qué es lo que más está preocupando? No, estamos viendo todos. Esto yo te decía, estos casos de diabetes Sí. que generan complicaciones internacionales. Pero también tenemos aumento de la sífilis, un aumento del 70% de ¿Que sífilis. se había desaparecido? Que tendría hace que estar décadas. desapareciendo y se resuelve con preservativos. Pero ¿cuántos preservativos compró el Estado Nacional Ninguno. que tiene por ley la obligación de comprar? Claro. Ninguno. Ninguno. Tampoco gastó 0 pesos en la educación sexual integral. Entonces, tenés problemas con enfermedades transmisibles, tenés con enfermedades respiratorias porque no tenemos las vacunas, con enfermedades crónicas porque te sacan los medicamentos. Tenemos problemas, ¿cuántas ambulancias compró el Estado Nacional para ayudar en las emergencias de accidentología? 0, ninguna en ningún Nada, lugar del país. claro, Entonces, tenés problemas en todas las líneas. Si le agregamos el problema de salud mental, que es un problema muy grande, Bueno, ese es otro tema. No se habla, la salud mental no se habla. La cantidad, yo no sé si ustedes tienen estadística en la provincia de Buenos Aires, pero la cantidad de suicidios jóvenes en el interior que se invisibiliza y no se habla. mirá, el dato es, en los últimos 5 años aumentó un 77% las internaciones por causa de salud mental. O sea, casos graves que ameritan internación aumentó un 77%. Y los suicidios son la principal causa de muerte en la población joven. Y de hecho, es tan importante que, y mirá este dato, la cantidad de homicidios más la cantidad de accidentes fatales no alcanzan la cantidad de suicidios. O sea, el suicidio es más que la suma de las demás causas de muerte Tremendo. externa y lo poco que hablamos del suicidio. Y sobre Bueno, todo en jóvenes. en jóvenes es la principal causa de muerte es el suicidio. En los adultos mayores se empezó a ver también como una cuestión de depresión, de no ser una carga para el resto de la familia. Es un problema muy grande que estamos teniendo en todo el sistema. Desde eso hay que hablar. Si uno le saca la parte de la Cedronar, que es de la Nación, ¿cuántos recursos tiene Nación para hacer políticas en salud mental? Para pagar medicamentos, capacitaciones, planificación, programas. ¿Cuántos recursos tiene? 0. Ni siquiera hizo una reunión del Consejo Federal de Salud Mental para discutir con las provincias qué hacer con la política de salud mental. En una epidemia que hoy es el 30% de las demandas de las guardias son problemas de salud mental. Realmente ya no es más como antes, que era un problema era la neumonía cardiovascular o lo oncológico. Hoy hay que agregar dentro de las principales causas de internación y de consulta los problemas de salud mental, y este gobierno decidió desatenderlo absolutamente, no poner un peso y solamente mandar una ley que nos hace más difícil el trabajo a las provincias y que ninguna provincia está de acuerdo, y que de hecho en el COFESA todos le dijimos no estamos de acuerdo con lo que están planteando. Es una ley que está de espaldas a la gestión real, a la población, y que nos genera más problemas en un problema que ya es muy grande. Sí. Hablando de suicidios, que es un tema, siempre hay como un tabú, siempre hay un debate. El Gato lo ha mencionado varias veces, el dato está, la provincia ha trabajado, pero hay como un tabú todavía no resuelto si se tiene que discutir o no. Sí. Yo no sé si es un esquema viejo, sí, pero hay una dimensión, o está omnipresente el tema, y parece que es como, bueno, che, esto no se toca, esto no se habla. Es muy bueno lo que decís, porque además hay que educarnos con eso y también en los medios de comunicación. El paradigma anterior, hace muchos años se pensaba que si se hablaba del suicidio podía producirse un efecto contagio. Lo que vemos hace mucho tiempo es que si no hablamos del suicidio, aquella persona que está pensando en suicidarse, que está angustiada, que varias veces pensó cómo lo haría, y encima le da vergüenza y no sabe con quién hablarlo, tiene muchas más chances de llevarlo adelante. Lo que hay que hacer es hablar del suicidio. Y hablar no solamente para aquel que quiere suicidarse, sino hablar del tema. Mencionarlo, porque aquellos que lo están pensando... No, que las comunidades se hagan cargo. Y que puedan alojar a un chico que tiene miedo o que le pasó algo muy grave y que piensa que su única solución es el suicidio, y que sepan que no, que no están solos, que lo podemos acompañar. Realmente esto es muy importante decirlo. Antes se cambiaban las causas de muerte, muchas veces se decía se murió de sobredosis y en verdad era un suicidio para ocultarlo. La verdad que es todo lo contrario, y hace unos años las campañas es hablemos de suicidio. Para el Día Mundial del Suicidio se puso como día para empezar a hablar de este tema, porque hay que educar a la población. Porque además, Nicolás, eso es producto también de la sociedad individualista, de lo que la derecha siempre te quiere meter, el sálvese quien pueda, vos sos vos solo, y de lo que está pasando a nivel económico y de la falta de expectativas que tiene un joven hoy que no consigue laburo. ¿Cómo no va a hablarse? Esto hay que debatirlo, no hay que esconderlo. Así es, Argentina tiene una gran tradición en salud mental, tenemos que hablar de estas cosas. Respecto a la ley que es tan controvertida, ¿vos qué pensás? No, la ley es un retroceso, un retroceso. No soluciona ninguno de los problemas. El problema principal, la ley de salud mental dice que el 10% del gasto en salud tiene que ser volcado a salud mental. Hoy no se gasta nada, 0 del presupuesto de salud en salud mental. Entonces el gobierno nacional lo que tenía que hacer es cumplir inversión en salud mental, capacitación. Cerró las residencias, sacó los medicamentos del remediar en salud mental. El problema es ese.
Después hay otras cosas que son negativas. Hoy la salud mental es un problema tan grande que debería abordarse no solo por los psiquiatras, que son indispensables, porque abordan las problemáticas más complejas, manejan la medicación más compleja, pero es tan frecuente que lo debe abordar el médico generalista en el primer nivel, las patologías más simples. El médico de guardia tiene que poder manejar las situaciones de crisis, no solo los psiquiatras. Bueno, en la ley plantean que solo los psiquiatras puedan atender salud mental o internar. Eso hoy contaba un responsable de una provincia en el Congreso cuando se habló de este tema, están todas las provincias en contra de ese proyecto, y lo que explicaba era, si nosotros tuviéramos que cumplir con esa ley, de las 18 guardias con atención en salud mental que tenemos, quedaría solo una abierta. Ese es el problema muy grande. Además, mirar el país desde la ciudad de Buenos Aires es desconocer que el resto del país tiene otras realidades. Los psiquiatras, insisto, son indispensables, pero el equipo de salud es mucho más amplio y todos tienen que abordar la salud mental. Bueno, Nico, gracias como siempre. La favor. verdad, impresionante porque de estos temas hay que hablar. Salud, educación, todo lo que el gobierno está desechando, que ustedes están y con Axel en el proyecto también, digamos, que lo están permanentemente lo tienen. Así que muchas gracias. Gracias como siempre. Gracias. Gustazo. Muchas gracias. Bueno, Nicolás Crepla, que de estos temas hay que hablar también, y los hablamos permanentemente acá porque es también lo que el gobierno de Milei olvida. No nos olvidemos que el macrimileísmo siempre lo ha hecho. Macri cerró el Ministerio de Salud, gobierno de derecha, eliminó el Ministerio de Salud. Y acá hay un ministro que supuestamente es médico que ignora todos estos temas. Inexistente, inexistente, Lugones. Otro que se la lleva de arriba al sueldo, porque no hace un joraca, nada, nada.